El Callejón de la Calavera. A unos pasos del Parque de los Berros en Jalapa, hay un callejón empedrado que los jalapeños llaman de la Calavera. Cuentan que ahí vivía un matrimonio que se llevaba muy mal por el alcoholismo del marido. Una noche el hombre llegó como siempre borracho a su casa, donde lo esperaba enfurecida su mujer, ya que además de su terrible enfermedad, debía lidiar con el hecho de que su esposo le era infiel. Cuando el esposo le pidió de cenar, ella lo atendió de mala gana. Mejor vete a dormir, le dijo. Incluso salió a comprarle una botella de licor para que el hombre bebiera más y se durmiera pronto. Al dar los primeros ronquidos, loca de celos, la mujer se fue al patio a buscar un hacha, regresando con la obsesión de cortarle la cabeza. Lo hizo, quedando las cobijas manchadas de copiosa sangre. Ella pensó: ya pasaste de tus sueñitos al sueño eterno. Con frialdad envolvió la cabeza en una manta y la guardó en un tenate con cal. Después metió el canasto debajo de la cama, enterrando el cuerpo en medio de la pieza. Como los vecinos no veían a la pareja, avisaron al propietario del patio que nadie salía del cuarto. Dieron cuenta a la policía, quienes después de una minuciosa investigación encontraron el tenate con el cráneo y el cuerpo sepultado, pero ya en estado de descomposición. Este crimen motivó para que se conociera la calzada como el Callejón de la Calavera en Veracruz. El Cantador. Las calles de Guanajuato no son las únicas que reciben su nombre de los hechos y acontecimientos que ahí se suscitaron. Hay callejones, plazas, plazuelas y hasta jardines que fueron escenarios de historias que en la actualidad se cuentan como leyendas. Este es el caso del Jardín del Cantador, que tiene como personaje principal a José Carpio, del siglo XVIII, hijo de un minero quien conocía a detalle el oficio de su padre, al que solía acompañar y ayudar ocasionalmente. Desde muy joven mostró su talento como músico. Con su guitarra acompañó las reuniones familiares y llevó serenatas a aquellas mujeres que caían a sus pies, cautivadas por sus interpretaciones. Lamentablemente, los accidentes en las minas eran frecuentes, y en uno de ellos perdió la vida su padre. José comenzó también a trabajar como minero, pero al mismo tiempo que continuaba llevando sus canciones de casa en casa, pues para ayudarlo, sus vecinos lo contrataban y recomendaban para fiestas, tanto privadas como públicas. Poco a poco acumuló dinero hasta que pudo adquirir un zangarro con el que subsistió el resto de sus días. Después de su muerte, el zangarro cambió de propietarios y año después se construyó en su lugar una hacienda de beneficio, a la cual se dice nombraron El Cantador, en honor a José Carpio. Pasaron las décadas y los siglos, la hacienda desapareció dejando apenas algunas partes de la construcción de pie como recuerdo, y en una parte del terreno donde estuvo aquella hacienda, el ayuntamiento creó un jardín que conservó el nombre de El Cantador. Todavía a mediados del siglo pasado, los vecinos de aquel jardín, el cual lucía con aspecto boscoso, aseguraban que a altas horas de la noche, la quietud permitía escuchar a José cantando, hecho que al que estaban acostumbrados y que les provocaba serenidad. La serpiente infernal. Hace muchos años, a finales del siglo pasado, cuando la región de los lagos de Montebello era únicamente conocida por los dueños de las grandes fincas de esa zona y por las montañeses que tenían entre la selva virgen sus poblados, comenzaron a desaparecerse animales de crianza. Como no había rastro alguno que pudiera indicar lo que les ocurría, la gente se alarmó, y lo hizo más cuando poco tiempo después, los desaparecidos eran los vaqueros que con todo y caballo no se volvían a ver. Las suposiciones de que algo sobrenatural estaba pasando no se hicieron esperar, y pronto se organizaron recorridos de vigilancia. Fue entonces cuando un vaquero se topó cerca de uno de los lagos a una serpiente gigante con cara de vaca y cuernos,
la cual se tragaba entera a una res que mugía con desesperación. Se dice que el vaquero, en vez de enfrentarla, espoleó a su caballo para irse a todo galope, y ya en el pueblo contó lo que vio, despertando la curiosidad de todos los habitantes. ¡Hay un monstruo en el lago!, dijeron todos. Como se creía, algo fuera de lo normal estaba pasando, y tan grave era la situación que el vaquero que se topó con la serpiente falleció a los pocos días de haberla visto. Desde entonces, y con mucha precaución, varios intrépidos empezaron a salir a la caza de este animal, pero nunca lo lograron porque nadie lo volvió a ver, y según dicen, se sumergió en lo más profundo de los lagos, siendo esta la razón por la que no se ha encontrado el cuerpo de muchas personas que se han ahogado en el lugar. La leyenda, originaria de Chiapas, narra que la bestia permanece en lo más profundo de los lagos de Montebello, esperando a su siguiente víctima. El dragón dormido de Nayarit. Cuenta la leyenda que una vez que los fundadores del pueblo de Santiago, Ixcuintla, descubrieron que era más práctico cambiar de lugar su asiento, empezaron a trasladar a las faldas del Otero sus pertenencias. Aquel nuevo poblado estaba compuesto apenas por una docena de casas de adobe con techo de palma. Todas ellas se encontraban a la orilla del caudaloso río y alrededor del cerro aislado en el llano, que todavía no llevaba el nombre del Santo Santiago. Los nativos llevaban consigo mucha riqueza, la cual decidieron que era mejor esconder en una gruta del Cerro Grande. Por las noches, procedieron a transportar las enormes cajas que contenían manzanas de oro, cántaros llenos de orfebrería artesanal, piedras preciosas y joyas. Cuando acumularon todo, tomaron la decisión de crear un encantamiento para evitar que su tesoro fuera saqueado. Se dice que los sacerdotes o brujos invocaron a un dragón y a este ser le encomendaron el cuidado del tesoro. La entrada y salida de la cueva se encuentra al lado noroeste del cerro y corresponde a la parte agreste, abrupta y llena de maleza del hermoso Otero de Santiago. Así es como han logrado permanecer intacta la riqueza de aquellos nativos. Se cuenta que los infortunados seres que durante años han descubierto la entrada a la cueva, ninguno ha logrado salir vivo porque se quedan encantados admirando la riqueza y son víctimas de la avaricia, quedando encerrados en la cueva, donde son devorados por el dragón que cuida. Según la leyenda, el dragón duerme y lo hace durante muchos años, pero cuando se despierta, acaba con todo ser vivo que encuentra a su alrededor. También dice que cada año se abre la entrada a la cueva. La gente del poblado de Santiago cuenta que hace varios años, una familia construyó un albergue a un costado de la caverna, y al andar haciendo este movimiento, uno de los miembros encontró tirada entre las rocas una manzana de oro, que al parecer había sido lanzada por un mancebo que casi lograba escapar de la cueva, pero una roca se cerró encontrando la terrible muerte. Esta manzana fue vendida varias decenas de años después en una famosa joyería de la capital jalisciense, y con el producto de la venta, la familia, favorecida por la suerte, adquirió varias tiendas en el mercado principal de Santiago. Según los vecinos, estas personas aseguraron que al escuchar unos fuertes gritos, acudieron para ver de dónde provenía y alcanzaron a ver al sujeto que aventó la manzana de oro, pero al acercarse a la cueva, juraron que jamás revelarían el lugar exacto donde se encontraba. Unos más bien creían que un integrante de la familia había ingresado al lugar y como vivió tantos tormentos adentro, no quería que nadie más los volviera a experimentar, lo que probablemente no es para menos, ya que no ha de ser nada fácil ver a un dragón. El Cerro de la Vieja. Antes de que se le conociera como el Cerro de la Vieja, los pobladores aseguran que este lugar era muy bueno para poder cazar y pescar, y que era famoso por estas razones. Había una persona del poblado que era muy hábil para el arte de la caza, quien visitó este sitio y aseguró que encontró una piedra bastante peculiar, en la cual se encontraba tallada una mujer indígena de rostro dulcísimo, piernas largas y cuerpo delgado.
También tenía trenzas largas, y aunque estaba tallada en la roca, parecía observarlo directamente a los ojos. Incluso aseguró que cerca de esta piedra existía plomo para fabricar sus propias balas, y que en las faldas del cerro había un tipo de plantas, las cuales producían una especie de leche venenosa. Esta asombrosa historia sobre la piedra, el plomo y la leche la fue contando este cazador, y así fue como se volvió famosa esta anécdota que después se volvió leyenda. Muchos curiosos quisieron ir a constatar lo dicho por este poblador, y a la mayoría de las personas les llamó mucho la atención lo de la indígena tallada en la roca. Algunos se adentraban en el cerro y se perdían, daban vueltas angustiosamente al lugar sin poder salir. Por eso muchos afirmaban que este lugar estaba hechizado. Sin embargo, había gente que corría con más suerte y después de mucho trabajo encontraba el camino a su casa. Y ahí aseguraba que todo era una farsa y que la mentada roca no existía, pero que este cerro era muy extraño debido a que les costaba salir de este sitio, pues los caminos parecían iguales y los confundían para poder regresar. Muchos fueron los exploradores, muchos fueron los que quisieron encontrar la dichosa roca, mas nunca se encontró nada. Solo la afirmación de este señor sobre la mujer indígena y el plomo cerca, pero en realidad nada se pudo constatar. Este no fue impedimento para que este cerro fuera famoso por esta leyenda, y así es como se le llama, el Cerro de la Vieja. El fantasma sangriento. El Palacio St. James en Londres fue construido por Enrique VIII para su reina Ana Bolena, en terrenos donde antes se encontraba un hospital de leprosos. Pero el fantasma que ronda por el lugar no es el del rey o su infortunada reina, o de los pobres y despreciados leprosos. El más importante y horrible fantasma del Palacio de St. James es el espectro de un hombre de talla pequeña, con una cortada en el cuello y la boca abierta. Se sienta en una cama apoyada contra la pared en el cuarto embrujado, y toda la escena está teñida de sangre. El espectro tiene su origen en un sensacional incidente que ocurrió el 31 de mayo de 1810. El duque de Cumberland, el temido y corrompido hijo de Jorge III, regresó a St. James una noche ya tarde. Los criados escucharon los ruidos de un pleito que provenía de la habitación del duque, pero no les pareció extraño e hicieron caso omiso de ellos. El duque tenía dos ayudas de cámara, Hugh y Salis. Cuando el ruido cesó, el duque llamó a Hugh, quien encontró a su amo cubierto de sangre, pero tranquilo y sereno. La espada del duque yacía en el suelo manchada de sangre. El duque dijo que había sido atacado, pero que pudo repeler a sus atacantes, aunque resultó herido. Mandaron traer al médico, pero este solo descubrió que el duque tenía una pequeña herida en la mano. Después, el duque llamó a Hugh y le pidió que buscara a Salis. Este se encontraba en su cuarto, sentado en su cama, perfectamente derecho. Tenía una profunda cortada en el cuello, tan profunda que casi le arrancaba la cabeza. Del otro lado del cuarto se encontró una navaja de rasurar cubierta de sangre. En la investigación que se practicó, el duque insistió en que Salis trató de asesinarlo y después se quitó la vida. La verdad es que el duque tenía una relación amorosa con la hija de Salis, quien se quitó la vida. Para silenciar a Salis, el duque le cortó el cuello con su espada y luego arregló todo para que pareciera que él mismo se había quitado la vida. El duque, que nunca había sido popular, fue abucheado en las calles y nunca pudo volver a Londres. Fantasmas en Veracruz. La idea generalizada acerca de los fantasmas es que se trata de los espíritus de personas que viven en el pasado, los cuales rondan los lugares que habitaron durante su vida. Por ello,
Es común pensar que únicamente aparecen en mansiones, castillos, todo tipo de construcciones muy antiguas o al menos con unos 30 o 40 años de existencia. Raramente se llega a saber de su aparición en edificios modernos, pero mucho menos en construcciones que recién se están levantando. En relación con esto último, recibimos una nota que suscribió el señor Miguel Ángel Coronado en Poza Rica, Veracruz, en la que relata los siguientes hechos. La Corporación de Construcciones de Campeche está realizando algunos trabajos en Tabuco, Veracruz, donde de un tiempo para acá se han registrado acontecimientos insólitos. En una ocasión, 2 de los trabajadores vieron a lo lejos la característica luz de una máquina para soldar. A su lado, aparentemente, había un hombre, que no se podía distinguir bien debido al resplandor de la máquina. Se acercaron para ver quién era. Al mismo tiempo tuvieron una gran sorpresa. No había en el lugar aparato ni persona alguno. Tiempo después, otros trabajadores vieron en la caseta que usan como baño la silueta de un hombre que se movía constantemente. Se acercaron para pedirle un cigarro al supuesto compañero, pero al abrir la puerta de la caseta no encontraron a nadie. Estaba completamente vacía. Sin lugar a dudas, no faltará quien se imagine que las apariciones las lleva a cabo un bromista, o que esto es producto de la fantasía de los obreros. Pero desde que empezaron estos sucesos, reina la tranquilidad entre estos, pues además, Tabuco es considerado como un pueblo muy enigmático. Tal vez esto parte del nombre que significa lugar de 7, por lo que se habla de 7 leyendas, 7 tiempos y 7 problemas. En realidad es difícil esclarecer la naturaleza de estos hechos, pues sus orígenes pueden partir de diversas causas, desde el fenómeno paranormal hasta sencillamente las gracias de algún bromista. Pero mientras no se tengan más datos, no se puede emitir una opinión, ya que ésta carecería de bases suficientes para apoyarla. De cualquier manera, los hechos son reales y hay muchas personas dispuestas a atestiguarlo. Espantan en el puente de Santa Ana, en Guanajuato. Todos los automovilistas, cada quien de diferente manera, cuentan que al pasar por el puente Santa Ana a las 12 de la noche, han visto un abominable espectro. Por cierto, que el puente de Santa Ana se encuentra a unos 20 kilómetros de esta población, sobre la carretera que va a Silao y atraviesa el arroyo del mismo nombre para dar paso a los vehículos y a los peatones. Hecha esta pequeña aclaración, vamos al asunto. Los viajantes al cruzar el puente a la hora que hemos mencionado, les sorprende una luz potentísima, a corta distancia, tanto así que les obliga a reducir la velocidad hasta casi detenerse y salirse de la carretera, pues en lo primero que se piensa es en la presencia de un camión o un autobús que no quiere hacer el cambio de luces. Pero al percatarse de que es solo un faro y no 2, y de que la luz no avanza, la sorpresa aumenta hasta llegar al asombro, pues de súbito aquel faro enorme que deslumbra por instantes desaparece sin dejar huella. Los viajeros no aciertan a comprender tal fenómeno, ni nada que revele la presencia de objeto alguno. ¿Qué significa entonces esa luz, a esa hora y de tan extrañas proporciones? Hay otros testigos que refieren sus impresiones de modo bien distinto. Afirman que en ese sitio y a esa hora, inmediatamente que pasan el puente, descubren a mitad de la carretera la sombra de una figura que corresponde sin duda a la de una mujer. Naturalmente que detienen la marcha, y lo primero que sienten es el deseo de auxiliarla. Al ver que está sola en el camino y a esas horas de la noche, paran el auto. La mujer sube, y cuando poco más adelante voltean hacia el asiento trasero, su sorpresa es mayúscula, pues la figura desaparece. Y otros más nos dicen que hace poco menos de un año, en un camión que iba al arroyo por viajes de arena, bajó uno de los macheteros a quien se le antojó bañarse en las frescas aguas de la corriente, en la temporada de lluvias, y que inesperadamente vino la creciente, y el muchacho,
que no sabía nadar, se ahogó, precisamente a las 12 de la noche. Ahora cuando pasa por ahí un auto, el fantasma hace la seña para detenerlo, sube y sigue hasta llegar a Marfil, donde se baja, puesto que ahí vivía con su familia. ¿Cuál versión es la verdadera y la que puede creerse? Para salir de la duda, lo mejor es correr la aventura en circunstancias propicias y pasar por el puente precisamente a la medianoche. La reja del muerto. Sucedió que ante la posible incompetencia de las autoridades para atrapar a unos maleantes, un alma proveniente del más allá intervino, al menos así lo refiere esta historia. Las tumbas se convirtieron en presa fácil para los amantes de lo ajeno. El lugar preferido para saquear fue el panteón de San Gregorio Zacapechpan, donde las profanaciones iban cada día en considerable aumento. Los causantes de estos hechos rascaban hasta desenterrar las cajas y robaban todo tipo de objetos valiosos. Después, no conformes con hurtar lo más personal de los cadáveres, comenzaron a llevarse los adornos externos de las tumbas. Alarmados los vecinos por estos acontecimientos sucedidos a finales del siglo XVIII, con el fin de remediar la situación, acordaron montar guardias durante varias noches. Sin embargo, los ladrones eran muy hábiles, tanto que se las ingeniaron para cometer sus fechorías, burlando todo tipo de vigilancia. Dada la circunstancia, los esfuerzos de los vecinos de San Gregorio fueron inútiles. Pasaron varios meses sin poder detener a los culpables. Empezaron a circular los rumores de que se trataban de espíritus malignos, quienes estaban aferrados en seguir apoderándose de los objetos materiales, con los que se enterraban a los cuerpos. Lo anterior motivó a que los cadáveres de las personas que fallecían recientemente solo los sepultaran con la ropa que portaban. Los saqueos no terminaron. Al no hallar más que llevarse, los ladrones optaron por tomar las rejas que rodeaban a la tumba de un noble, que en vida se distinguió por ser buena persona. Esto no pareció nada extraordinario, dado los hechos, hasta pasados 3 días, cuando en una casa se escucharon aterradores gritos pidiendo auxilio. Al acudir varios vecinos, descubrieron a 2 maleantes que estaban encerrados con las mismas rejas que habían robado y que después de no comer ni beber agua, gritaron para que recibieran ayuda. Los ladrones confesaron sus fechorías y argumentaron que alguien los había atrapado. Unos días más tarde, en las mismas circunstancias, cayeron otros 4 ladrones, quienes de manera inexplicable también habían sido encerrados con las mismas rejas. ¿Quién era el hombre o ánima que hacía justicia? Como estos 2 casos, sucedieron otros más, volviéndose el oficio de ladrón algo impensable para los pobladores de aquel lugar. Se dice que las rejas eran manipuladas por el mismo cadáver que había sido molestado de su descanso eterno, lo que motivó que a partir de esa fecha, esta singular población fuera habitada por gente honesta y trabajadora.